Profesor Alexander, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno, yo soy Janet Saavedra, creo que Néstor Camilo habló con su merced. Sí, Bueno, vale, sí, me sí, regálame dos claro, minuticos mientras se conectan más estudiantes para que nos sí, puedas señor. comentar la importante información que nos tienes. Gracias. Listo, y mi compañera se conecta ahorita, que es la líder de la otra maestría. Listo, muy gentil. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bueno, a dar inicio a nuestra tercera webconferencia del curso Gerencia de Proyectos Sostenibles del periodo 1601. El día de hoy, de manera inicial, nos acompaña la doctora Janet Saavedra, quien nos va a compartir una información muy importante para el desarrollo académico y profesional de ustedes. Doctora Janet, muy buenas noches y adelante. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Listo. Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, profesor Alexander, muchas gracias por el espacio que nos brinda. Primero me quiero presentar, mi nombre es Janet Saavedra, yo soy la líder de la maestría en Perspectiva e Innovación Sostenible. Y segundo, quiero preguntarle si ustedes sabían que tenemos un acuerdo justamente con su especialización en gerencia, en alta gerencia, con la maestría en Perspectiva. ¿Conocían el acuerdo, lo han escuchado o no tenían ni idea? No, señora. No ¿No? tenía idea. Bueno, listo. Entonces les voy a presentar aquí rápidamente la información. También venía mi compañera del programa de analítica, pero creo que algo le pasó, entonces ya les cuento también sobre ese programa. ¿Listo? Bueno, me va a permitir compartir, profe, ¿me das por favor privilegios? Vale, dame un segundo. Creo que ahora sí. Listo. No, no me permite compartir. No, profe, no me está dejando. No te deja. Ve qué extraño. Mm, No sé si será algo de mi internet. Si quieres, te voy a compartir la presentación a tu Teams y me la puedes, por favor, compartir a los estudiantes. Sí, vale. Aunque volví a darle convertir en asistente, en moderador, y se supondría que sí, pero bueno, si no te deja, me la compartes. Listo, profe. Ya. Un segundo.
Listo, profe, ya te la compartí. Bueno, mientras tanto, chicos, bueno, ya, profe, ya la va a compartir. Bueno, les cuento un poco. La maestría se denomina Maestría en Prospectiva e Innovación Sostenible. Siguiente, por favor. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene los dos componentes grandes, tanto el componente de prospectiva, pero también todo el componente de innovación sostenible. Innovación sostenible, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de innovación, es que queremos transformar algo para bien, algo que ya está, ¿cierto? Entonces, si innovamos algo que ya está, lo transformamos. Y cuando decimos sostenibilidad, es que queremos que eso perdure en el tiempo. Cuando hablamos nosotros de prospectiva, es todo el tema de análisis de tendencias, de riesgos, de oportunidades futuras para diseñar estrategias que ayuden a tomar decisiones informadas, decisiones que hoy me permitan seguir en mi empresa con altos estándares de calidad, con buena productividad y por supuesto lo que quieren todos los empresarios con buena utilidad. Siguiente, por favor. Cuando nosotros mezclamos las dos, tenemos todo el tema de prospectiva e innovación sostenible, lo que queremos es proporcionar herramientas claves para la transformación estratégica de empresas, de gobiernos y de comunidades, asegurando que las decisiones que hoy se tomen contribuyan a un futuro más próspero y equitativo. Y cuando hablamos de prospectiva, por supuesto que hay una perspectiva empresarial, que es la que nosotros manejamos sobre todo en la escuela, pero no quiere decir con eso que no revisemos y aprendamos también de prospectiva a nivel estatal, de comunidades, incluso nosotros mismos en nuestra vida personal también podemos hacer temas de prospectiva. Siguiente, por favor. De acuerdo a eso, ¿por qué estudiar esta maestría? Porque solamente en esta maestría ustedes desarrollarán competencias que les permitirán liderar el cambio. ¿Qué tan importante es aprender a liderar el cambio? Porque saben ustedes que nosotros estamos en constante cambio y muchas veces decimos, bueno, sí, cambiamos todos los días, pero ¿cómo lo lideramos? No sabemos. Con esta maestría lo aprendemos y aprendemos también a entender y a enfrentar los desafíos actuales y los desafíos que puedan venir en el futuro. Imagínense si las empresas que quebraron en épocas de pandemia hubieran tenido claridad de cómo manejar sus procesos en esa época de constante cambio. No hubieran llegado a quebrar, ¿cierto? Hubiera sido otra historia, la de muchas empresas colombianas y a nivel mundial. Entonces, en la maestría en prospectiva les enseñamos a liderar ese cambio, a entender y a enfrentar los desafíos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales ventajas y beneficios de esta maestría? Digo principales porque son varias. Primero, desarrollar una visión estratégica de futuro. Siempre hablamos desde la perspectiva, entonces siempre hacia futuro, pero es hacia un futuro seguro, no es hacia un futuro que no sabemos cómo lo vamos a desarrollar o qué decisiones vamos a tomar. Vamos también a mirar todo el tema de capacitaciones, metodologías avanzadas de análisis de futuro, porque es que ya hoy existen tecnologías, software y herramientas estadísticas específicas para yo poder analizar ese futuro y empresarialmente poder tomar buenas decisiones. Tenemos todo el enfoque de sostenibilidad y de innovación en la maestría y tenemos amplias oportunidades laborales. ¿Qué quiero decir con amplias oportunidades laborales? Si ustedes quieren, pueden buscarlo en este momento, que no les digo mentiras. Cuando ustedes ingresan a una página como elempleo.com, que es donde algunos hemos conseguido trabajo, ¿cierto? O las empresas ahí ofrecen vacantes. Si ustedes miran cuánto se le está pagando a un magíster en prospectiva, en promedio está ganando 10 millones de pesos, que no es un sueldo malo, es un sueldo bueno. Esos 10 millones de pesos de un magíster en prospectiva, ¿por qué se lo gana y por qué no se lo gana un magíster en otra cosa? No voy a decir ninguna maestría, en X cosa.
porque resulta que el tema de prospectiva en Colombia es relativamente nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas empresas necesitan especialistas, conocedores, expertos en prospectiva, pero no los hay y por eso se les brinda un buen salario. Entonces, esta es una gran oportunidad porque no es una maestría típica, no es de las que hay, no sé, 1000 personas que se graduaron de la misma maestría, sino que es una maestría reciente en Colombia y es una maestría que le permite a uno ampliar esas oportunidades laborales. Tenemos en la maestría una red de contactos y podemos de esa manera acceder a expertos nacionales e internacionales porque en la maestría pertenecemos a la Red Nacional de Prospectiva y a la Red Iberoamericana de Prospectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nuestros estudiantes tienen clase con profesores extranjeros. Por lo menos por el periodo académico, en 1 o 2 clases tenemos invitados, profesores invitados extranjeros que dictan la clase en compañía de nuestro tutor de la UNAD. Entonces, miren, esta es una gran ventaja. Tenemos una diferenciación en el mercado laboral, lo que les decía, no hay muchos magíster en prospectiva y es la única universidad que ofrece este programa 100% virtual, porque hay otras universidades que ya tienen maestría en prospectiva, pero lo dan de manera presencial. Siguiente, por favor. ¿Cuál es ese perfil ocupacional? Es decir, cuando ustedes terminen, ¿cómo, en dónde podrán desempeñarse? Principalmente en estos cargos, como director o líder en áreas de planeación, prospectiva e innovación de organizaciones empresariales, gestor o coordinador de modelos para la prospectiva y la gestión de la innovación sostenible, gestor o director de innovación sostenible en organizaciones empresariales, consultor o asesor en planeación para la prospectiva e innovación sostenible, docente y investigador en las áreas de intervención prospectiva e innovación sostenible. Este es un plus también que tiene la maestría y es que también usted va a poder desarrollarse como docente o como investigador o consultor en las áreas de intervención prospectiva y de innovación sostenible. Siguiente, por favor. Este es nuestro plan de estudios, es decir, nuestra malla curricular, que está compuesta por 4 periodos académicos, los 3 primeros 12 créditos, el último 9 créditos, pensando en que ustedes tengan más tiempo para la opción de grado. Queda un total de 45 créditos académicos. Siguiente, por favor, tenemos 2 líneas de profundización. Una línea de profundización en todo el tema de intervención prospectiva y la otra en el tema de innovación sostenible. Los estudiantes pueden escoger cualquiera de las 2 líneas de profundización. Siguiente, por favor. Y lo mejor de todo, chicos, es el acuerdo de homologación que ya tenemos firmado. Como les decía al inicio, les pregunté si conocían sobre el acuerdo. El acuerdo es un documento que ya está firmado con la especialización en alta gerencia y desarrollo organizacional y la maestría en prospectiva y que dice que a ustedes automáticamente se les homologa estos 6 créditos por ser graduados de la especialización en alta gerencia. Este porcentaje o este número de créditos de homologación no tiene costo, es decir, no tienen que pagar el proceso de homologación, no tienen que pagar estos créditos, simplemente por ser egresados de la UNAD y si quieren ver la maestría en prospectiva, de una vez se les va a homologar estos 6 créditos, es decir, menos 2 cursos. Siguiente, por favor. Adicional, si usted ha tomado la opción de grado en su especialización, que es seminario, una de las opciones que es seminario, se les homologa otros 3 créditos, es decir, ya tendrían 9 créditos homologados. Si ustedes recuerdan la malla curricular que les dije, un periodo equivale a 9 créditos, es decir, que ya tendrían un periodo cursado y una maestría como esta, que dura 2 años, ya la pueden cursar en año y medio. Se ahorran tiempo y se ahorran dinero. Siguiente, por favor. También tenemos la siguiente oportunidad y es que vean la opción de grado con los créditos de posgrado de esta maestría. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez ustedes ya estén culminando, pueden tomar 2 materias de la maestría, que son las que aparecen aquí en esa pieza publicitaria, Introducción a la Perspectiva de Innovación Sostenible e Inteligencia Estratégica, son 6 créditos. Los cursan como opción de grado de créditos de posgrado, aprueban su opción de grado,
tienen el check de su opción de grado en la especialización y adicional, cuando lleguen a la maestría ya no tienen que cursar esos dos asignaturas. Entonces tendrían 6 créditos vistos más 6 homologados, ya tendrían 12 créditos que no tendrían que ver porque ya los tendrían aprobados. Siguiente, por favor. Algunos de ustedes seguramente se estarán preguntando, bueno, suena muy bonito, pero ¿y cuánto vale, cierto? Entonces, mire, por ser egresados de la UNAD, todos tienen un 30% de descuento, más un 10% adicional por votación. Es decir, que pueden obtener un 40% de descuento durante todos los periodos de la maestría, no solamente durante el primero, sino durante todos los periodos de la maestría, pueden tener un 40% de descuento. Siguiente, por favor. Yo les dejo acá mi contacto. Voy a ver si... bueno, profe, no me permite, pero si tú puedes, por favor, copiar y pegar aquí en el chat. Ahí les dejo mi correo electrónico y mi número de teléfono si alguno está interesado, si más adelante quiere preguntar o saber algo más sobre la maestría, con gusto me puede contactar. Sin embargo, quiero preguntarles si a este momento tienen alguna inquietud. Por ahora no, señora. Vale, gracias. ¿Algún comentario, inquietud? ¿Todo claro? Listo. Y la otra maestría que también tiene acuerdo con ustedes, pero que lamentablemente mi compañera no pudo ingresar, es la maestría en gestión analítica de personas. Esta maestría, como para que ustedes se hagan una idea, es como las maestrías que en otros lados se denominan talento humano o recursos humanos. Ustedes pueden ingresar en Google y colocar maestría en gestión analítica y estratégica de personas. Allí les va a aparecer toda la información y al final de la página van a encontrar los datos de mi compañera. También con esta maestría ya tenemos un acuerdo de homologación firmado y es muy similar, más o menos son unos 6 créditos. Lo importante pues es que ustedes estudien lo que les guste, ¿no? Lo que quieran. Entonces pues tienen la opción de talento humano, tienen la opción de los temas de prospectiva y de innovación sostenible. ¿Listo? Profe Alexander, muchísimas gracias por el espacio. Con mucho gusto, doctora Janet, muy amable por la información. Gracias a todos. Les deseo una feliz noche y me disculpo, pero tengo una gripa, entonces, bueno, que les vaya bien. Tranquila. Gracias. Bueno, que descanses, Hasta gracias. luego. Bueno, muy bien, ese era el preámbulo que teníamos hoy para que ustedes también conozcan otros procesos de formación ya adelantados de la especialización a los cuales ustedes pueden acceder y teniendo esos beneficios como egresadas y egresados de la UNAD. Voy a compartirles pantalla y vamos a revisar rápidamente el desarrollo esto, de la fase número 4. ¿Me confirman, porfa, si están viendo la pantalla? Los papás. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, hoy tenemos nuestra tercera web, la fase número 4, la penúltima del curso de gerencia de proyectos sostenibles, que se denomina evaluación de un proyecto sostenible. Bueno, teníamos como agenda la información general de lo que ya obtuvieron, consideraciones de la fase número 4 y finalmente un espacio para inquietudes y varios. Bueno, aquí mucha atención, esto es lo que ustedes van a presentar de manera grupal como informe de la fase número 4. Esos son los puntos que deben desarrollar. Iniciamos con la portada. Continuamos ya con el contenido. Inicialmente ustedes presentan el lienzo Canvas del proyecto con el análisis de los 9 criterios. Seguimos con el presupuesto ajustado. Ustedes ya tienen un presupuesto base, ya lo han revisado y le realizarán ya los ajustes de acuerdo a lo que ustedes han observado a lo largo de estos 3 meses, ¿listo? Para que podamos realmente orientar ese proyecto sostenible a una realidad y que bajo los elementos, a las fases del proyecto realmente se esté cumpliendo. Posteriormente viene el desarrollo y análisis de la triple cuenta de resultados en el proyecto.
Seguimos con los KPIs del proyecto. Los identificamos y sobre cada uno de ellos hacemos un análisis. Continuamos con el análisis del EVM del proyecto y culminamos con un dashboard del proyecto. Y la parte final, pues como siempre, las referencias que deben ir con base en la norma APA. Entonces vamos a mirar algunas características para que ustedes tengan en cuenta en esta fase 4. ¿Listo? Entonces hacemos la portada, posteriormente viene el lienzo Canvas. ¿Qué es el lienzo Canvas? Entonces es la representación gráfica de la gestión estratégica de una organización o de un proyecto a través de 9 elementos. Aquí lo vemos de una manera muy ilustrada. ¿Cuáles son esos 9 elementos? Entonces tenemos las asociaciones clave, las actividades claves, los recursos claves, la propuesta de valor, la relación con los clientes, los canales, el segmento del mercado, la estructura de costes y las fuentes de ingresos. ¿Listo? ¿Por qué presentamos o por qué el lienzo Canvas tiene una particularidad? Incluso desde los momentos de emprendimiento, desde los momentos de inicio de una actividad operacional empresarial o en su desarrollo, ha tenido, digamos que un buen impacto, porque nos permite a través de ese gráfico analizar muchas cosas a la vez. Algunos dirán, pero no es como mucha información, pues en un recuadro finalmente tan pequeño. No, porque es que complementario a esto viene un análisis. Entonces miremos que un punto de partida fundamental es la propuesta de valor. ¿Listo? ¿Y qué es la propuesta de valor? Es esa ventaja competitiva, es ese plus, ese valor añadido que el proyecto sostenible tiene. ¿Listo? Vamos a pensar en cada una de las ideas que ustedes tienen en el municipio de Caldono, Cauca, y que al leer sus avances, sus trabajos, cuando con algunos nos reunimos a través de Teams y los escucho con esa propuesta, me parece muy impactante que realmente ustedes tengan ese enfoque social, económico, ambiental y busquen a través de su desarrollo académico y profesional alternativas, que muy seguramente desde nuestro rol académico a veces no tenemos todo ese alcance, pero miren que sí de alguna manera a través de la estructura de un proyecto y de la identificación de muchos elementos pueden llegar a ser realmente viables, incluso presentarlo ante diferentes entidades. Entonces, esa es la propuesta de valor. ¿Cómo identificamos esas necesidades y cómo venimos trabajando a través de las fases de un proyecto para mejorar la educación, el agua potable, las vías de acceso, la salud, entre otros? Miremos otros elementos. ¿Cómo nos relacionamos con los clientes? Como les digo, ese es un panorama que aplica para cualquier organización. Para nosotros, en este caso, que es un proyecto sostenible, asociamos la relación con los clientes con ese público objetivo, con ese grupo poblacional que tiene esas necesidades que ustedes han identificado. Claro, nosotros estamos en diferentes lugares del país, seguramente ninguno está en Caldón o Cauca, pero sí empezamos a generar como ese vínculo. ¿Cómo podemos, a través de estos conocimientos, llegar a ese segmento del mercado que aparece casualmente en el recuadro derecho? ¿Listo? ¿Cómo nos relacionamos con ese cliente potencial? ¿Cuál es el segmento del mercado? Y fue un ejercicio que ustedes normalmente hicieron al inicio. Algunos dijeron, bueno, nuestro segmento de mercado es la población infantil porque nuestro proyecto sostenible está enfocado en la educación. Nuestro segmento de mercado son los adultos mayores porque estamos desarrollando un ejercicio para favorecer la calidad de vida de ellos y así sucesivamente. Entonces vamos mirando que ahí vamos asociando diferentes elementos. ¿Cuáles son esos canales? ¿Cómo nos comunicamos realmente con esas necesidades, con esos grupos poblacionales? Encontramos en la parte izquierda asociaciones clave. Y asociaciones clave es porque también podemos apoyarnos generando, por ejemplo, alianzas estratégicas. Nos podemos asociar, y ustedes lo decían en alguna parte, no me acuerdo en qué informe fue, si en el 1 o en el 2, esas alianzas que se podían generar con la misma gobernación, con entidades públicas o privadas, con ONGs, que permitan realmente afianzar el proyecto. Otro aspecto fundamental tiene que ver con esas actividades clave. Actividad significa acción. ¿Cuáles son esas acciones, esos planes
estratégicos que ustedes han propuesto para poder cumplir con el proyecto. Perdón. ¿Cuáles son esos recursos? Recursos de talento humano, recursos económicos, recursos tecnológicos, entre otros. Y en la parte inferior encontramos la estructura de costes y las fuentes de ingresos. O sea, ya metemos la parte financiera que es fundamental. Estructura de costes. ¿Por qué costes? Algunos dirán, ¿no son costos? Bueno, el término normal aceptado incluso por la Real Academia es costes, que para nosotros es un sinónimo de costos. Y los costos son pues aquellas requerimientos de carácter económico que se necesitan para desarrollar diferentes actividades en la fase de un proyecto. Y las fuentes de ingreso. Ingreso es qué recursos, qué dinero nos ingresa. Tendremos donaciones, tendremos aporte del gobierno, tendremos apoyo de algunas fundaciones, ¿listo? Entonces, miremos que todo este panorama nos ha generado un conjunto de elementos, 9 en general, supremamente importantes, que contextualizan gran parte de su aplicabilidad dentro del proyecto sostenible. Entonces, lo que ustedes hacen inicialmente, después de la portada, elaboran un lienzo Canvas, ustedes lo organizan, colocan pues como las ideas clave. Como es un diagrama, entonces la profundidad pues no puede ser mayor, porque quedaría o la información muy amontonada y visiblemente no sería pues lo más conveniente. Entonces, después de presentar su cuadro, de citarlo con norma APA, ¿cierto? De acuerdo, pues si es una tabla, una gráfica, una imagen, ustedes allí lo numeran, le colocan el título, lienzo Canvas del proyecto sostenible tal, en la parte de abajo, fuente, seguramente de elaboración propia, y posteriormente explican ya con detalle cada uno de estos 9 elementos que conforman el lienzo Canvas, perdón. Siguiente punto que son los ajustes en el presupuesto del proyecto. Entonces recuerden, ya ustedes han venido haciendo varios ajustes finalmente. Iniciamos con un presupuesto y seguramente cuando empezamos a mirar varias temáticas decíamos, oiga, pero olvidamos tal cosa, eso se puede ajustar, este valor está muy alto, realmente para esa fase del proyecto no se necesita o se necesitan mayores recursos. Entonces aquí miramos todo el tema presupuestal de recursos materiales, si se involucran en el proyecto, recursos de carácter económico, capital humano, responsables, que es un elemento fundamental que ustedes también han detallado dentro de los presupuestos, y los planes de acción con base en los objetivos que tiene el proyecto. ¿Listo? Entonces, como les digo, ya tienen el insumo. Aquí ya lo vamos a enfocar porque ya queremos que ese proyecto realmente sea viable. La triple cuenta de resultados. Miren que generalmente varios de estos puntos tienen que ver con la profundidad de aspectos que ustedes ya han desarrollado. ¿Por qué triple cuenta? Porque hablamos de los 3 impactos que tiene el desarrollo sostenible. Es decir, cualquier proyecto de carácter sostenible impacta en lo económico, lo social y lo ambiental. Y así lo hemos abordado desde el inicio de nuestro curso, ¿vale? Económico. Cómo ese proyecto sostenible está involucrado desde lo económico. Nos afecta el cambio del valor del dólar, por ejemplo, que haya subido el salario mínimo en un 23% aproximadamente en este año, como de pronto para esa población en el Cauca, donde sabemos que hay ciertas problemáticas de carácter económico, eso puede tener una incidencia y cómo ese proyecto de mejorar el tema de agua potable, de canales, de educación, de salud, de calidad de vida en general, cómo lo vemos reflejado desde lo económico, ¿vale? Entonces allí, como les digo, el análisis debe ya ser muy concreto, muy específico. Vamos cerrando esas brechas que en las realimentaciones que yo les he hecho y seguramente en los debates grupales que ustedes tienen con sus compañeros van como fortaleciendo. Desde lo social, y es algo fundamental, más aún en esta población del municipio de Caldono, ¿cuántas ausencias sociales encontramos? Desde el mismo gobierno, no hablamos del actual ni del anterior, en general, de esas funciones que debe cumplir un gobierno nacional, local, porque esta población de pronto no tiene las mismas características, los mismos beneficios que seguramente tienen otros municipios.
¿Listo? Entonces hay unas características sociales, etnográficas, demográficas, psicográficas que podemos analizar y podemos ir perfilando con mayor detalle para que ese beneficio social que ustedes han involucrado en cada uno de sus proyectos realmente tenga ese impacto. Y desde lo ambiental, sabemos que Caldono no es una ciudad como Bogotá, Cali, Medellín, ¿cierto? Es un municipio con ciertas regiones, gran parte rurales, con unas problemáticas también de orden público, pero también con un desarrollo ambiental que seguramente por la falta de recursos económicos, por la falta de interacción social, pues no se está aprovechando al máximo. Entonces miramos allí todo lo que concierne a la conservación, preservación y desarrollo del medio ambiente. Los KPIs, recuerden, lo que no se mide no se controla, ¿vale? Entonces yo no puedo subjetivamente decir, esa empresa es buena porque tiene muchos trabajadores. Pueda que tenga muchos trabajadores y la empresa esté en quiebra. Tenga muchos trabajadores, pero en la realidad no necesita tantos puestos de trabajo porque financieramente puede que no sea rentable, ¿cierto? Entonces, para nuestros proyectos sostenibles, analizamos también bajo cada uno de esos impactos cuáles son los KPIs. Y cuando hablamos de esos indicadores claves de desempeño, no es solo hacer una fórmula matemática, calcular una cifra. ¿Listo? Yo puedo a través de una división obtener 360 entre 90 me da 4. Pero bueno, ¿qué representa ese 4? Puede que para el proyecto sostenible de Karen sea bueno, pero para el proyecto sostenible de Ervin no sea tan positivo. ¿Listo? Porque eso depende el proyecto, depende el momento, dependen muchas variables. Entonces, ese insumo fundamental, obviamente, va a ser esa identificación de esa métrica que obtenemos, pero el detalle está en el análisis que hagamos de cada uno de ellos. Cuando hablamos de los indicadores claves de desempeño en general, entonces identificamos cuáles son las variables que vamos a medir, desde lo económico, desde lo social o lo ambiental. Yo normalmente tomo un ejemplo que siempre utilizo en diferentes temáticas, en diferentes cursos, y tiene que ver, por ejemplo, que en el caso de ustedes, el proyecto sostenible no es el enfoque, pero hablemos de un indicador de talento humano, la retención de personal, que es diferente a la rotación de personal, es totalmente opuesto. Retención de personal es que los trabajadores, que el capital humano se quede. La rotación es la salida de trabajadores. Si queremos fortalecer la retención de personal en una empresa, ¿cómo la puedo medir? Entonces, algo fundamental para que ustedes tengan en cuenta cuando generen KPIs, definir una unidad de tiempo. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un análisis o una identificación de KPIs de la retención de personal de X empresa para el año 2025. 1 de enero a 31 de enero de 2025. Ese es nuestro rango, ¿vale? Bueno, ¿y qué información necesitamos? Número promedio de trabajadores de la empresa durante el año 2025. Bueno, eso me genera una cifra. 100. Vamos a decir que durante el 2025 X empresa tuve en promedio 100 trabajadores. Listo, ya tenemos una variable. ¿Necesitamos otra? Sí. Necesitamos saber el número de trabajadores que se mantuvieron en la empresa durante el 2025. Entonces decimos, bueno, miramos, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, promedio fueron 100 y 15 se fueron de la empresa durante el 2025. Entonces genera una resta, 100 menos 15 me da 85, ¿vale? Entonces ahí tenemos la segunda variable, 85. Y al dividir 85, que fue el número de salidas entre 100, que es el total de trabajadores, que esa sería la fórmula, me da un valor, 0,85. Si lo quiero representar en datos porcentuales, lo multiplico por 100 y me da 85%. ¿Qué analizo allí? Que el 85% de los trabajadores de la empresa X durante el 2025 se mantuvieron. Y analizo, ¿esto será bueno, será malo? Pues a primera vista podemos decir que es bueno, porque no hubo tanta rotación de personal. Seguramente hay unas condiciones económicas, culturales, de desarrollo para el personal que favorecen que ese porcentaje sea alto. ¿Qué ideal sería el 100%? Sí, seguramente. Entonces ahí empezamos a establecer acciones para poder incrementar ese porcentaje.
Porque cuando una empresa tiene un alto nivel de rotación de personal, es porque tiene problemas. La gente no se amaña, hay mal pago, maltrato, no hay condiciones favorables, no hay oportunidades de crecimiento. Entonces la gente finalmente se desmotiva, se aburre y prefiere buscar otras opciones. Y una empresa cuando está en permanente rotación de personal, incrementa sus gastos, los procesos se frenan, tiene muchas implicaciones que en realidad se buscan pues solucionar. Entonces, desde lo económico, variables y medición de elementos que se asocia al desarrollo económico del proyecto. Desde lo social, variables que tengan impacto de carácter social bajo los parámetros del proyecto y lo mismo desde lo ambiental. ¿Listo? Entonces recuerden, uno, establece cuáles son las variables. Me decimos cuál es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Listo? Número, vuelvo al ejemplo, número promedio de trabajadores que se mantuvieron en el año sobre el número total de trabajadores en el 2025. Ahí obtengo una cifra y esa es la que analizo. Bueno. Y creo al penúltimo punto. Valor ganado, o las siglas en inglés EVM. ¿Listo? El valor ganado. Entonces, para ello, ya que ustedes revisen la bibliografía y demás, entonces tener en cuenta estos tres elementos que están en pantalla. Ya algunas personas, algunos estudiantes han presentado avances y los felicito porque normalmente cuando nosotros nos metemos en temas financieros, algunos tenemos dudas o ya nada más que tenga números como que a veces nos genera reacción. Y les digo algo, los números no tienen mayor ciencia, porque pues para eso hay fórmulas, existe el Excel, hoy en día existen herramientas que nos ayudan con esa parte cuantitativa, ¿listo? Entonces ahí tenemos cómo apoyarnos de diferentes textos financieros y demás. Lo que es clave y lo que sí necesita un mayor desarrollo de conocimiento y aplicabilidad es el análisis que hagamos sobre los resultados pues, de esas fórmulas o de esos ejercicios que obtenemos. No le tengan miedo a los números. ¿Vale? No le dejemos esa tarea exclusivamente, por ejemplo, a los contadores. Los contadores tienen un conocimiento, pero también tienen una limitante, ¿cierto? Y por eso nos complementamos en la administración, en la ingeniería, en la medicina, en el derecho, en diferentes campos de acción, porque es fundamental. Si ustedes tienen su emprendimiento, su empresa o trabajan en una organización, evidentemente, si es con ánimo de lucro, esas organizaciones buscan obtener ganancia. Nadie va a invertir un dinero para perder. Existe un riesgo, claro, nada nos garantiza de que vamos a ganar, pero haremos todo lo posible que si es una empresa con ánimo de lucro, pues obtengamos ganancia a través de la oferta de bienes o servicios que finalmente pues deben satisfacer necesidades. Y esto de alguna manera ustedes lo van a llevar a un proyecto sostenible que tiene esos impactos dentro de la población que hemos seleccionado. Entonces hablamos del valor planificado. El valor planificado, como dice aquí, es el valor del presupuesto. ¿Ya hemos hecho un presupuesto? Sí, claro que sí, que vamos a ajustar en un punto anterior y nos va a servir para desarrollar este punto. Entonces dice, valor del presupuesto que se ha realizado para el proyecto estimado en una duración de tiempo. Recordemos que una característica de los proyectos es que tiene un inicio y tiene un final, que no siempre se cumpla, que planificamos que el proyecto va a durar 4 meses y a veces llegamos al 6.º mes y todavía no lo hemos terminado, ¿vale? Entonces hay diferentes condiciones y demás, pero cuando uno es visionario, profesional, ético, objetivo, normalmente los tiempos se cumplen o la desviación es mínima. Aquí un ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta. Si el proyecto tiene un presupuesto de 500 millones de pesos y una duración de 12 meses, queremos validar en el mes quinto cuál es el valor planificado, entonces fácil. 12 meses, que es la duración del proyecto, sería el 100%, ¿vale? Vamos a analizar hasta el quinto mes. Entonces, si 12 es el 100%, 5, ¿cuánto sería? ¿Vale? Y al hacer esa regla de 3, me da 41,67%. O sea, en el quinto mes deberíamos ir en el 41,67% de la ejecución del proyecto. Eso es lo que se ha planificado. Que sea real o no, eso ya lo vamos a mirar. En este sentido, el presupuesto estimado para el mes 5 sería el 41,67% del total de presupuesto, que son 500 millones de pesos, es decir, una multiplicación. 500 millones de pesos por
41,67%, ¿vale? Si lo convertimos en decimales sería 0,4167. Y ese valor nos daría 208.350.000 pesos colombianos, que significa COP. Es la representación internacional, la sigla internacional de pesos colombianos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que planificamos. Ojalá en la realidad fuéramos ahí, pero normalmente eso no se cumple. Entonces vamos al valor ganado. Dice en el valor ganado, que indica el rendimiento y el avance real dentro del proyecto, contrastando lo planificado frente a lo ejecutado. Pues volvemos al ejemplo. Si observamos en el ejemplo anterior que en realidad al mes 5 se ha ejecutado el 30% y no el 41,67%, ¿sí? De acuerdo a lo planificado debería ir en el 41,67%. Pero en la realidad, cuando llegamos al mes 5 decimos no vamos en el 41, vamos en el 30%. Se han escuchado, por ejemplo, la obra del metro. Normalmente, semanalmente, con cierta periodicidad nos dicen la obra va en tanto. Deberíamos ir en el 75%, pero hasta ahora vamos en el 67%. Normalmente vamos un poco atrasados frente al tema. Entonces dice aquí, si se ha ejecutado solo el 30% frente al 41,67% planeado, encontraremos un valor de 150 millones de pesos. ¿Por qué 150 millones de pesos? Porque si el proyecto total son de 500 millones de pesos y realmente hemos ejecutado el 30%, al hacer esa multiplicación me da 150 millones de pesos. ¿Vale? ¿Cuál debería haber sido el valor planificado? Los 208 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué analizamos allí más allá de lo numérico? Pues que 150 millones de pesos es menor a los 208 millones 350 mil pesos. Es decir, que hay un retraso. Si el valor hubiera sido mayor a los 208 millones de pesos, diríamos que tendríamos un avance. Y finalmente, el costo real representa el valor de los gastos que realmente se han aplicado al proyecto. A diferencia del valor ganado, que es el que está en la mitad, el costo real hace alusión al dinero que se ha gastado en el proyecto en un periodo específico, ¿sí? Se supone que hemos ejecutado, según el valor ganado, 150 millones de pesos, que es diferente a lo planificado. Pero en realidad, ¿cuánto ha sido el costo? Probablemente va a ser menor, porque cuando hablamos de costos en un proyecto, pues se busca que haya calidad, que haya eficiencia, que todo el tema de materiales, de mano de obra, pues sea óptimo. Y si realmente hay un grupo de expertos, una buena dirección del proyecto, pues esos costos realmente pueden ser optimizados y deben estar acordes a lo que se planificó y a lo que se debe estar ejecutando. Entonces aquí hacemos relación al costo, ¿vale? De los insumos, de los procesos, de la mano de obra y de todos los elementos que ustedes pues ya pueden consultar y aplicar en su proyecto sostenible. Y finalizamos con un dashboard. ¿Listo? Aquí es un ejemplo. Existen muchísimas herramientas. Incluso alguien me preguntaba, profe, ¿lo podemos hacer en Excel? Sí lo pueden hacer en Excel. Pero hoy en día con tantas herramientas gratuitas, ¿listo? Por ejemplo, Power BI sirve para hacer esos tableros de control, un dashboard, que representar gráficamente los hitos, los resultados más importantes del proyecto. Entonces, mire que aquí, por ejemplo, representaron una parte en una gráfica circular, otra en barras, aunque de pronto no alcanzan a verlo. En la parte de la mitad pueden ser como los responsables, el rendimiento, por ejemplo, el tema del valor del EBM, lo pueden representar allí, o algunos temas que sobresalgan, ¿listo? Como lo más destacado de manera gráfica del proyecto, ¿listo? Pueden utilizar cualquier herramienta, Canva, Power BI, Excel, ya en última, si ven que de pronto no dominan otra herramienta, pero existen muchos tutoriales. Yo les sugiero que pues aprovechen esas herramientas porque para su vida laboral esto va a ser útil, es un espacio de aprendizaje. Y si hay algún compañero pues, que domine alguna herramienta y la quiera compartir con el grupo, con el curso, pues siempre serán bienvenidas porque ustedes en su quehacer diario, en su experiencia profesional, muchas veces conocen esos aplicativos y seguramente nos pueden compartir alguna información, incluso algún tutorial o el nombre de alguna de las herramientas
que para ustedes sean prácticas y útiles. Bueno, y ya finalizamos con las referencias que, como les dije, deben ir con base en la norma APA. Eso frente al tema del informe, como les digo, no está complicado, ya tienen varios insumos, el lienzo Canvas realmente nos permite como despertar más inquietudes, creatividad, desarrollo en esos 9 elementos. Y ya como información final de nuestra sesión del día de hoy de esta web, recordarles que a partir de mañana y hasta el día jueves 30 de abril se va a desarrollar el Congreso, el 19º Congreso Internacional de Prospectiva, que corresponde también al 10º Congreso Internacional de Emprendimiento organizado por la UNAD. Es el evento magnánime de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, a la cual pertenecemos todos nosotros. Ustedes como estudiantes, yo como tutor y director de este curso también. Entonces, las personas que de pronto se hayan inscrito de manera presencial o virtual, si están presencial, yo mañana pues mediante, viajaré a la ciudad de Cali, y los que lo hayan hecho de manera virtual, pues genial que se puedan conectar y aprender de todos estos nuevos modelos, donde hablaremos de inteligencia artificial, donde hablaremos de liderazgo, sostenibilidad es un tema fundamental que estará dentro de dentro de las participaciones de conferencias, ponencias y actividades que se lleven a cabo durante estos 3 días, ¿vale? Si alguno de ustedes, de los presentes o de sus compañeros, se inscribieron en Prospecta, les agradezco se contacten conmigo para pues unas indicaciones particulares a aquellos que estén inscritos y pues vayan a participar. Es probable que durante estos 3 días que estaré pues en un auditorio, de pronto se retrase un poco las realimentaciones. Sin embargo, creo que lo que ha llegado hasta el día de hoy, los he realimentado, les he hecho algunos comentarios, los he felicitado porque he visto el trabajo adelantado que más de uno de los grupos tiene. Incluso ya algunos han presentado su dashboard, el tema del EBM, el lienzo Canvas, ¿listo? Siempre hago unas recomendaciones de forma que es, ojo con la presentación, cuando hagan tablas, imágenes, gráficas, citen algún autor, utilicemos la norma APA, ¿vale? Eso le da calidad, pertinencia, reconocimiento a los autores, bien sea uno que hayamos consultado o ustedes mismos, cuando elaboran con sus propias palabras un párrafo, un análisis, cuando elaboran una gráfica, una imagen y demás. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta los que vayan a participar en Prospecta. Listo, esa es la presentación que teníamos para el día de hoy. Aquí veo algunas manitos levantadas. Caterine, muy buenas noches. Doctor, buenas noches, compañeros. 2 consultas. La primera es respecto al dashboard. Si bien pues hay algunos proyectos que se quedan en el modo de planificación y se han propuesto netamente como una planificación porque no se van a poder ejecutar, ¿sí? Los datos para sacar el dashboard, como los porcentajes, los avances, basados en qué los vamos a tener. Listo, muy buena pregunta, Caterine. Estamos finalmente trabajando sobre un supuesto porque finalmente ustedes en la práctica, lastimosamente, pues no llegamos al alcance de implementar esos proyectos sostenibles, pero tenemos un insumo fundamental, ¿vale? Que es el presupuesto que ustedes han realizado, lo que ustedes han dimensionado desde un inicio. Entonces, con base en él, proyectamos que ese proyecto sostenible se va a cumplir bajo esos parámetros y de esa manera pueden representar en el dashboard pues, la información. Ok, o sea, podríamos representar tanto cumplimientos como no cumplimientos. Sí, O, claro, porque eso también nos sirve como referente para mirar qué acciones se deben tomar en ese caso de los no cumplimientos dentro del proyecto. ok, gracias. Esa es la primera. Y la segunda es respecto a quienes tuvimos la oportunidad de participar en Prospecta. No sé si lo comentamos contigo por interno o si valga la Sí. pena indicar ahorita. Bueno, sí, Caterine, ven, yo tengo un listado acá, pero no veía a Caterine. Entonces, te agradezco, Caterine, de pronto al final, eh,
me regalas allí unos daticos y las personas que estén inscritas también al final, por favor, me comentan o si saben de algún compañero para que me brinden la información y que él se contacte conmigo, bien sea por Teams, por mensajería interna, por correo, ¿vale? Muchas Ok, gracias. entonces espero al final. Gracias, Sí, profe. sí, Catherine, claro que sí. Sandra Marcela, muy buenas noches. Buenas noches, tutor y compañeros. Sí, mi pregunta iba encaminada también lo que comentaba la compañera Catherine sobre el dashboard, o sea, era prácticamente también esa, y saber si, digamos, al desarrollarlo, ya, digamos, nos tocó el punto que puede ser del presupuesto o pueden ser también de todo lo que hemos trabajado desde el principio del curso con cualquier otra, pues, otra medición que podamos realizar, o puede ser nada más con el presupuesto. Vale, Sandra Marcela, con cualquier tema que ustedes consideren importante dentro del proyecto y lo puedan ilustrar, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el dashboard? El dashboard es un tablero de control que nos muestra hechos importantes en alguna situación particular, que en el caso de ustedes es un proyecto sostenible, ¿sí? En algunos casos puede ser la ejecución del proyecto, en algunos casos puede ser el impacto a través de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? O sea, cualquier tema que hayamos desarrollado es bienvenido en ese tablero de control, en ese dashboard. ¿Listo, Sandra Gracias, Marcela? tutor. Sí, Vale, no, señor, con gusto. gracias. Muy amable. Bueno, listo. Entonces recuerden, cualquier duda y quedo atento. Si de pronto me demoro un poquitico estos días en responderles, es porque estaré en el evento. Sin embargo, trataré de estar revisando sus inquietudes. De pronto les invito a que aprovechen estos días para que ojalá para el fin de semana ya presenten un avance colaborativo con cada uno de los puntos que hemos mencionado hoy, que pueden profundizar con la bibliografía que aparece en el sílabus, en la misma guía de actividades de la fase 4, en muchos textos que se pueden apoyar dentro de la biblioteca virtual o en cualquier información o publicación de manera oficial investigativa. Evitar el uso de blogs, ¿cierto? De Wikipedia, El Rincón del Vago, Buenas Tareas, monografías y más bien pues aprovechar esas bases de datos con las cuales cuenta la UNAD. Les agradezco a todas, a todos su conexión el día de hoy. Antes de cerrar, Camilo, levantaste la mano. Adelante. Sí, señor profe, buenas noches. Revisando justamente y sobre la misma inquietud que tenían las compañeras sobre, digamos, los escenarios de ejecución del proyecto, en el punto del valor ganado del, digamos, de la estructura del EVM, donde habla obviamente de un costo ejecutado, tenemos, digamos, que también como tal valor ganado. Aquí igual lo vamos a hacer completamente sobre supuestos, ¿es correcto? Sí, tenemos que hacer los sobresupuestos porque en la realidad ustedes, ninguno de ustedes ha desarrollado el proyecto en el municipio de Caldono. Lo que hemos hecho es a través de los de diferentes temáticas, incluida la fase 4, ¿cierto? Involucrar varios aspectos desde lo sostenible, desde el presupuesto, desde los costos, algunas herramientas que hemos utilizado, incluso en el proyecto cuando hicimos allí como un ejercicio de aplicabilidad en una herramienta específica para proyectos. ¿Sí? O sea, una proyección que no sea soñadora, por decirlo de alguna manera, sino que sea como lo más aproximado a la realidad bajo esas condiciones y características que en el documento inicial del plan de desarrollo del municipio de Caldono, Cauca, ustedes encontraron, y de acuerdo a otros elementos que han identificado y que nuestra realidad nacional, pues también pueden ser insumo para ello. Gracias, profe. No, a ti, Camilo. Marlon, buenas noches. Marlon tiene la mano levantada, pero no lo escuchamos. Marlon, no logramos escucharte. Si está desactivo
Micrófono, no te escuchamos. ¿Quieres de pronto por el chat si tienes alguna inquietud? Te leo allí. Bueno, por lo pronto no sería nada más, no les quito más tiempo para que avancen en sus actividades, también descanse, desearles muchos éxitos ya en esta parte final, ya estamos en la fase 4, recuerden que estamos finalizando en el mes de mayo con la fase 5, que ya los invitaré a unas CIPAS, va a ser algo muy sencillo porque finalmente la actividad de esa fase va a ser un video, pero en su momento lo hablaremos de manera más detallada. Muchas gracias a todas, a todos por su asistencia, un abrazo, cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Igualmente, feliz noche para Felicidades. todos. Gracias, profe. Con gusto. Hola, profe. Hola, Caterín. Franci está por acá. Necesito a Karen y a Caterín. Franci, ¿nos escuchas? Sí, tutor, yo estoy acá. Es que no me quedé porque escuché, tutor, que teníamos yo me inscribí para lo de Prospecta, entonces yo no tenía conocimiento que tenía que darle la información al tutor. Ah, bueno, perfecto. Dame un segundo, espérame, termino aquí la grabación.